Y yo creo que se desprende de ahí, de lo que tú estás planteando, una urgente necesidad precisamente de reindustrializar el país, de proteger el mercado interno, de producir realmente lo que necesitamos consumir. Bueno, incluso hay una situación particularmente interesante en este momento, y es que como ya llegó el presidente Trump a decir que los Estados Unidos primero, bueno, lo que respondieron los canadienses al otro día, sí, pues entonces Canadá primero, ¿no? Y lo que ya está diciendo México es, bueno, entonces México primero, ¿no? Ya ayer leí en una columna de Gabriel Silva en el Tiempo que nos iba a tocar empezar a decir Colombia primero. Deberíamos estarlo diciendo Hace hace mucho rato. tiempo. Y me temo que nuestras élites, cuando hablan de Colombia primero, siempre piensan solo en la dirigencia primero, cómo van a salvar ellos sus intereses en este momento en que va a haber un cambio radical Sí. del paradigma internacional. Pero yo creo que Colombia sí va a tener que empezar a pensar muy seriamente en un rediseño de su economía, en un rediseño de su agricultura y en un rediseño de un montón de cosas, porque Colombia lleva 80 años aplazando unas reformas fundamentales. Desde el sacrificio de Gaitán, yo siempre he sostenido que Colombia quedó en pausa, la gran pausa que decretó Eduardo Santos. Estamos todavía en esa gran pausa y se ha mantenido esa gran pausa solo mediante la violencia, ¿no? El país está paralizado y es una olla a presión de violencias, y hasta que no se hagan las grandes reformas históricas que hay que hacer, Colombia no cambiará. William, yo creo colegir de lo que estás diciendo que se hace necesario emprender un proceso de recuperación de lo que significa precisamente nuestra agricultura. Y yo te preguntaría, a la luz de la implementación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno, cómo se ve esto? Y sobre todo con unas decisiones que está tomando el gobierno que van a contraluz de lo que realmente se ha venido pactando, inclusive de la misma misión rural que el gobierno encomendó, que encabezó el doctor José Antonio Campo, y que ahora la Corte Constitucional a conocer un concepto que favorece las CIDRES, pero que además deja sin piso la consulta previa, que era una manera de proteger frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes una serie de iniciativas que no consultaban sus intereses. Entonces, uno se pregunta con mucha preocupación si es posible emprender una recuperación de la agricultura del país a la luz precisamente de estos acuerdos de paz con las FARC. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que los acuerdos de paz con las FARC, como son acuerdos hechos con una guerrilla rural y para resolver un problema de violencia rural, pues solo se plantean ciertos temas de la gran agenda política colombiana, una agenda enorme. La dirigencia misma de nuestro país nos dice con toda razón, es que todos los grandes temas de la política colombiana y todos los grandes temas de la economía colombiana no se pueden discutir con la guerrilla no es el interlocutor adecuado para resolver esos problemas. Sin embargo, intentan hacernos creer que va a ser mediante los acuerdos con la guerrilla que se van a enfrentar los problemas del país. Yo creo que hay que hacer acuerdos con la guerrilla y también hay que cumplirlos, ¿no? Porque aquí no solamente es firmando los acuerdos, sino cumpliéndolos, pero sobre todo también hay que hacer acuerdos con la comunidad. ¿Cuándo es que vamos a hacer las grandes reformas históricas que el país necesita y que no se pueden discutir con la guerrilla? Porque la guerrilla es apenas un agente de violencia y la prueba de un viejo fenómeno de injusticia en el campo. Pero aquí lo que necesitamos es una nueva ciudadanía, una ciudadanía que actúe. Y yo no espero nada de la clase dirigente colombiana. Yo creo que aquí la ciudadanía tiene que tomar la iniciativa de construir una democracia verdadera, civilizada, generosa, profunda, que de verdad consulte cuáles son las transformaciones que el país requiere y no unas transformaciones para generar conflictos sociales, sino para resolver los muchos conflictos sociales que ha generado una manera muy injusta y muy antidemocrática de gobernar el país. A ver, William, yo diría que si crees tú que vamos hacia la posibilidad de una consolidación de la paz cuando precisamente reflexionamos muchos y muchas sobre los incumplimientos que ya comenzaron a darse por parte del Estado, del gobierno,
llegar a las zonas veredales y ver estos lodazales, estos desiertos sin agua y sin nada, es una humillación, diría yo, a la dignidad precisamente, no solamente de la insurgencia, sino de todo un movimiento campesino que dio una serie de luchas durante muchos años, y luego vemos un paramilitarismo totalmente copando las zonas de donde están saliendo las FARC. Entonces yo me pregunto, ¿si crees tú que sea posible consolidarla, lograr la consolidación de la paz cuando desde ya se comenzó a incumplir? Pues yo creo que la paz requiere un diseño más amplio que el que nuestra dirigencia es capaz de hacer, ¿no? Yo creo que es muy urgente que se desmovilicen todos los grupos armados en Colombia, que es muy urgente que se consolide la convivencia, pero no va a haber una paz verdadera si no hacemos algo por la juventud colombiana, que está a merced de todas las violencias. Si no hacemos un proyecto urbano para el futuro, y esas cosas no están en los acuerdos de paz, ni una política de juventudes, ni una política urbana. Y un tercer tema, que para mí es el más urgente de la agenda planetaria, que es el tema ambiental. Colombia es un país privilegiado que está diseñado por la naturaleza para ser una gran fábrica de agua. Colombia tiene la mitad de los páramos de este planeta. Sí. Y hemos permitido en muy poco tiempo un proceso de deforestación de las cuencas del río Magdalena y del río Cauca que nos tienen abocados ya a una situación a que Colombia pierda esa condición de fábrica de agua, y nuestros ríos ya se sabe cómo están deteriorados, ¿no? el grado de contaminación del río Magdalena, la muerte de la subienda, todas esas cosas que nos deberían tener alarmados, pues no parecen preocupar yo a veces pienso que el proceso de paz tenía que ir acompañado de un proceso muy serio de redefinición de nuestras políticas ambientales, de nuestras políticas urbanas y de nuestras políticas de juventudes, y nada de eso está allí. Pero bueno, sí, hay que hacer entonces esa agenda, hay que redefinir cuál es la agenda nacional, un proyecto de reforestación nacional. En todo el mundo la reforestación es la primera tarea de la humanidad. Sí. Un proyecto de reforestación de las cuencas, de reforestación de los páramos, de reforestación de las ciudades mismas, de reforestación de la zona cafetera, de reforestación de las zonas ganaderas, es urgente en Colombia y sería además un camino de solución al problema de los jóvenes, porque los jóvenes están necesitando un ingreso social a cambio de poder hacer una gran campaña de participación en la solución de los problemas del país. Y reforestar, que no es solamente sembrar árboles, sino cuidarlos y volver a crear un equilibrio natural. En un momento en que Copenhague se ha propuesto ser la ciudad más verde de Europa, nosotros tenemos el deber de cambiar esas prioridades de nuestra política